Cuando un cristiano escucha la frase paz y seguridad, automáticamente viene a su cerebro la continuación del versículo, destrucción repentina. Pero aquí se detienen, no continúan leyendo. Por tanto, el versículo queda desustanciado y no se entiende. Pero aquí sí vamos a leer la continuación del versículo. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Nos está diciendo dolores a la mujer encinta. Entonces es necesario que sepamos a qué se refiere la Biblia cuando habla de los dolores a la mujer encinta. ¿Dónde está citado esto en la Biblia? Pues vamos a Mateo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. Aquí se describe el principio de dolores. Entre los versículos 3 y 8 el Mesías empieza a narrar el principio de dolores. Entonces, de los versículos 9 al 13, el Mesías nos narra los dolores de parto. Lógicamente, el 14 nos habla de el mensaje de la predicación del Evangelio del Reino, el mensaje verdadero, el cual no ha sido predicado por las religiones debido a que predicaban evangelios falsos. A partir del versículo 15 se inicia la gran tribulación, la cual dura hasta el versículo 21. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice como la mujer que está encinta por dar a luz? Se está refiriendo a los dolores de parto. Entonces, no se puede entender Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, sin entender la última parte de la frase. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 3, nos está dando tres importantes pistas. Vamos a enumerarlas. La primera que nos está dando es Tratado de Paz y Seguridad, el cual será realizado por el anticristo cuando llegue a Judá, representando el primer caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2. Eso lo retomaremos un poco más adelante, aunque en este canal ya hemos hecho varios videos que nos hablan del anticristo. Por favor, véalos y entenderá un poco más del tema. Pero en este no lo podemos abordar por el simple hecho de que nos estamos dedicando a explicar en qué consiste paz y seguridad, destrucción repentina. Esta famosísima frase. En el punto número 2 nos está diciendo destrucción repentina. Lógicamente se está refiriendo a la tribulación. O sea, primero el anticristo llega en el primer caballo blanco de la gran tribulación y posteriormente inicia la destrucción, inicia la tribulación. Y el número 3 que nos está nombrando es como a la mujer con dolores de parto. Entonces debemos saber cuál es esta mujer, dónde vive esta mujer, a quién representa esta mujer. Lógicamente nos estamos refiriendo a un simbolismo bíblico. Entonces es necesario que busquemos en la Biblia cuál es esta mujer, en qué periodo actuó esta mujer, desde cuándo se origina la profecía en la cual se le habló a esta mujer. Entonces, esta mujer, como vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2, está con dolores de parto y da a luz una descendencia. Esta descendencia es perseguida por Hasatán, como vemos en los siguientes versículos de Apocalipsis capítulo 12. A partir del 3, Hasatán está persiguiendo a la mujer, pero estamos tratando de centrarnos en el Tratado de Paz y Seguridad. Por tanto, no vamos a profundizar en los temas accesorios, de los cuales ya tenemos varios videos y les pedimos que los vean. Antes de iniciar con el tema, es necesario que busquemos el registro histórico de la frase paz y seguridad, quién la pronunció y en qué época. Y para esto es necesario que vayamos a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 19. También se encuentra en Isaías, capítulo 39, versículo 8. Pero vamos a hacer una pequeña reseña de Segunda de Reyes 20, 19. Este es uno de los capítulos más famosos de toda la Biblia, en el cual Ezequías, el cual estaba enfermo, recibe la visita del profeta Isaías y
en este mismo capítulo, el sol retrocede la sombra 10 grados. Por tanto, cambió la hora. Fue algo impresionante que ocurrió en aquel tiempo, algo magnífico. Pero préstele atención a este nombre, que se encuentra en el versículo 12. Capítulo 20, versículo 12 de Segunda de Reyes. Préstele atención a este versículo. Nos dice, Merodach-Baladán, rey de Babilonia, al haberse dado cuenta de que el rey Ezequías estaba enfermo, envió espías disfrazados de visitantes de buena voluntad. Estos espías fueron los que vieron todo lo que había dentro de Judá y posteriormente regresó a conquistar Judá. Pero en un principio trajeron el tratado de paz y seguridad, como nos lo dice el capítulo 20, versículo 12. Entonces, cuando llegamos al versículo 19, es que Ezequías pronuncia esta famosa frase de paz y seguridad. Ahora bien, como les decía, estos dos nombres y esta nacionalidad tienen necesariamente que ver con el antimashiach o con el anticristo. Así que presten la atención a Merodach-Baladán, y que era el rey de Babilonia. En un futuro estaremos hablando de la cabeza de la bestia que está herida de muerte, y también estaremos hablando un poco más sobre el anticristo, pero tratemos no de desviarnos del tema. Así que continuemos hablando y buscando la mujer que está con dolores de parto. La primera vez que encontramos alusión a la mujer en la Biblia es en Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde el Padre está anunciando el futuro, donde el Padre está diciendo, o más bien nos está anunciando las dos simientes, porque sí existen dos simientes desde el punto de vista bíblico. Eso es un tema muy profundo que abordaremos en un futuro, pero la Biblia nos habla claramente sobre las dos simientes. Ahora bien, no debe confundirse con otros temas que andan por ahí circulando, de los cuales no voy a profundizar. Pero es necesario que aclaremos sobre la enemistad entre la simiente o descendencia de la serpiente y la simiente o descendencia de la mujer. Eso debemos tenerlo bastante claro. Entonces, nos dice el Padre que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, y la simiente de la mujer le heriría en la cabeza matándole. Entonces, esta es la primera alusión que encontramos sobre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Lógicamente, en este estudio nos estamos centrando en la simiente de la mujer y su relación con paz y seguridad. Entonces, es necesario que sepamos cuándo es el principio de dolores y cuándo son los dolores de parto. Como ya hemos visto, el tratado de paz y seguridad que traiga el anticristo es correlativo o tiene relación con los capítulos de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 19, e Isaías 39, 8. Esto nos da una explicación de cómo va a llegar el anticristo a proponer un tratado de paz y seguridad con Judá. Un gran error que cometen las religiones y que cometen el pueblo creyente es asociar, o más bien internacionalizar las escrituras, hacer creer que muchas de las cosas se van a cumplir a nivel global. Hay cosas que sí se cumplen por todo el mundo, eso debemos de tenerlo claro, y hay cosas que única y exclusivamente se cumplen en la tierra prometida, que se cumple en Erex. Eso debemos de tenerlo totalmente claro. Así que esta es la primera alusión que encontramos a esta mujer, y aquí se está diciendo que más bien que va a tener una descendencia, y que esta descendencia aplastará la cabeza de la descendencia de la serpiente. Vamos a las siguientes ocasiones en las que la Biblia nos habla del tema. La segunda mención que encontramos
de la mujer en la Biblia es en Isaías, capítulo 26, versículos 16 al 19. Entonces, en el versículo 16 nos da la palabra tribulación. En el versículo 17, usted léalo todo, por supuesto. En el versículo 17 nos dice como mujeres con dolores de parto. En el versículo 18 nos dice que concibieron y dieron a luz vientos. A ver, ¿cuáles son estos vientos? Los vientos de destrucción de los que nos habla Daniel 7:2, cuando se refiere a la bestia, al leopardo de 4 cabezas y de 2 alas. También se refiere a Daniel 8:8, de cuando muere Alejandro el Grande y su imperio es dividido en 4. Recordamos los Seleucos, los Ptolomeos. De eso tengo un video también que explico las 4 fases en las que se dividió el imperio griego, que no es sinónimo de Grecia. Eso debemos de tenerlo claro. La Grecia actual no tiene poco o nada que ver con la Biblia, o más bien con el futuro cumplimiento bíblico. Recordemos que la Grecia en tiempos bíblicos comprendía los territorios de la actual Turquía y no la Grecia cristiana de hoy día. La única forma de que Grecia participara en los tiempos finales es que su población fuera convertida a la religión de Baal, porque actualmente la Grecia que conocemos es una nación cristiana y las naciones cristianas no participan en la religión de Baal. Lógicamente, el falso profeta hará un trabajo en un futuro y ese trabajo consistirá en la unificación de las religiones. Esta unificación de religiones hará que muchos cristianos adoren a la bestia. Eso es lógico, ese es el trabajo del falso profeta. Y también encontramos estos 4 vientos de destrucción en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Volviendo al tema de la mujer. Entonces, Isaías, el último versículo que nos habla de la mujer, nos habla de, en el capítulo 26, versículo 19, nos dice que sus muertos o los muertos vivirían. Tenemos que tener claro que en el capítulo 26 de Isaías nos está hablando de Judá, nos está hablando de los judíos. Pero aquí también se nos habla de otra descendencia que tiene la mujer y que la vamos a ver un poco más adelante. En Oseas, capítulo 13, también encontramos, en este caso hablándonos de Efraín, encontramos a la mujer nuevamente con dolores de parto. En el capítulo 13, versículo 12 nos dice que la maldad de Efraín está atada. En el versículo 13 nos dice dolores como a mujer encinta. Entonces, aquí nos está hablando nuevamente de la mujer, pero nos está hablando de la otra parte. Como ya hemos hablado, la nación de Israel se dividió en 2. Una parte se denominó Judá o los judíos y la otra parte se denominó Efraín o Israel, y hoy día se le conoce como las tribus perdidas. Se encuentran entre las naciones y sus descendientes son los actuales creyentes. Después de miles de años de mestizaje y de estar confundidos entre las naciones, muchos están despertando. Pero los actuales creyentes son los descendientes de la nación de Israel por el lado de Efraín. Y Judá o más bien un remanente de Judá está entre los actuales judíos. Del pueblo judío hay que hacer un estudio aparte, porque también hay muchas personas que no son judíos, que viven como judíos. Lógicamente, si se arrepienten y el Padre les da la oportunidad, podrían injertarse en el olivo natural. Debemos entender que aquí no se critica a los judíos, debido a que los judíos también son descendencia de Israel y también son herederos de los pactos. De hecho, contra ellos es que vendrá la gran tribulación que ocurre en tierra prometida. Cuando la tribulación se extienda hacia Efraín o hacia los creyentes en las naciones, será a partir del versículo 17 del capítulo 12
del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Ahí inicia la tribulación para los creyentes. Debemos entender que la tribulación para Judá es con guerra por parte de el antimesías. Y para los creyentes entre las naciones va a ser de múltiples maneras. No se van a librar de la tribulación, pero tendrá mucho que ver con las ideologías. Recordemos que el tratado de paz lo hace el anticristo. Y el trabajo del falso profeta va a ser unificación religiosa. Él va a causar que muchas religiones se unifiquen en una, lógicamente llevando a la cabeza al dios falso Baal, que como sabemos hoy día lleva otro nombre y está por el Medio Oriente, pero no pronunciamos el nombre porque la censura es fuerte en YouTube. Entonces evitemos ser censurados. Mejor no pronunciemos el nombre de este dios. La otra mención que nos hace la Biblia sobre la mujer que está dando a luz o que está con dolores de parto está en Miqueas capítulo 4 versículo 10. Como ya les he dicho en varias ocasiones, lea todo el capítulo y se dará cuenta de qué acontecía en aquel tiempo, y las cosas que vendrán en un futuro serán muy parecidas. Entonces estas cosas debemos tomarlas como referencia. La Biblia es como un cuestionario. Lo que ocurra, o más bien lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, debemos utilizarlo como referencia para lo que va a ocurrir en los días futuros, en los días de la gran tribulación. Entonces, en resumen, ¿cuándo se da el tratado de paz y seguridad y quién lo hace? Lo hace el jinete del primer caballo blanco, que es el anticristo o antimesías, con la nación de el actual Israel, el actual Estado de Israel, los actuales judíos. Entonces, ocurre lo mismo que ocurrió en época del rey Sedequías. Él envía a sus espías, se da cuenta de todo y posteriormente los ataca en guerra, los vence, los esclaviza y los obliga a adorar a Baal, como ya hemos explicado en muchos otros videos y hemos desenmascarado aquí la religión de Baal. Entonces debemos de tener claras cuáles son, o más bien cuáles son las naciones que dirige el anticristo o el antimesías, porque los líderes religiosos han internacionalizado la Biblia, han metido a Rusia en las profecías, a Estados Unidos en las profecías, a China en las profecías, y esos países no tienen nada que ver. Podrían tener algún tipo de acción o de intervención mediante apoyo militar, mediante apoyo logístico, pero no mediante apoyo directo. Son naciones del Medio Oriente, las que les voy a decir a continuación. Son las mismas naciones de las que nos habló la Biblia siempre. ¿Cuál sería la número uno? Cuando en épocas de Moisés dominó todo el Medio Oriente. O más bien en épocas de Jacob y se extendió hasta épocas de Moisés y un poquito más. Egipto. ¿Cuál fue la segunda? Asiria. ¿Cuál es Asiria hoy día? Asiria es un pedazo de Irak, un pedazo de Irán, el actual territorio de los kurdos y un pedacito de Siria. ¿Cuál sería la siguiente? Medo-Persia. ¿Cuál sería Medo-Persia? Irán. La siguiente, Babilonia. ¿Cuál sería Babilonia? Irak. La siguiente, Grecia. ¿Cuál sería Grecia? No confundirla con la actual Grecia. La Grecia en tiempos bíblicos incluye Turquía. ¿Cuál sería la siguiente? Roma. Lógicamente las personas se van de una vez a Italia. No, señores, el imperio romano dominaba por el Medio Oriente. El trono de Satanás, como nos dice Apocalipsis 2:13, está en Turquía, Pérgamo. Entonces, Turquía es Roma. Nos dicen, no, pero es que el catolicismo, sí, el catolicismo podría interferir por medio de su dominio mundial, pero no nos habla de cristianos atacando. Además, debemos tener claro que las dos piernas de las que nos habla la Biblia cuando hubo la división entre el imperio romano europeo y el imperio romano asiático, las dos piernas que se constituyeron fue Alejandría, que hoy día queda en Egipto, y
el Imperio Bizantino, que hoy día queda en Turquía. Las personas dicen que Roma, Italia y el Imperio Bizantino. No, las dos piernas, una era Turquía, porque era el Imperio Bizantino, y la otra pierna era Alejandría. Eran las dos capitales de la Roma del Medio Oriente. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, aquí las contamos: Egipto, Asiria, Medo-Persia, Babilonia, Grecia y Roma, que también es Turquía. ¿Cuáles serían las siguientes, o más bien las otras que no tenemos identificadas? Una podría ser el Líbano, que también tuvo mucha relevancia en épocas bíblicas, esa no estoy seguro. La otra podría ser Gaza, los actuales filisteos o los filisteos bíblicos. La otra podría ser Cisjordania, que también podría ser filisteos o podrían ser edomitas. Eso debemos tenerlo claro. ¿Cuál podría ser la otra? Una nación que atacó la tierra prometida en aquel tiempo fue Etiopía. Compréndase a la Etiopía musulmana hoy día, Sudán y Somalia. No la Etiopía cristiana. Así que, en resumen, el anticristo hace un tratado de paz, lo rompe, ataca, y aquí están todas las naciones que él representa. Él es el cuerno representativo de todas estas naciones. Si tienen alguna pregunta, la dialogamos en los comentarios. Esto es todo por hoy. Un saludo.